Bien, con el segundo tema para el parcial de enfermedades parasitarias, vamos a hablar un poquito de lo que es la gastroenteritis verminosa. ¿Qué es la gastroenteritis verminosa? Es una enfermedad de los rumiantes, más que nada de los bovinos, en este caso voy a hablar un poquito más, producida por un complejo de varias familias de nematodos localizados en el tracto gastrointestinal. Generalmente tienen un curso agudo, subagudo, crónico y de baja mortalidad. Afecta primariamente a animales jóvenes o adultos jóvenes y se caracteriza por disturbios digestivos, anemia, trastornos en la piel en algunos casos, y sí lo que produce es serios perjuicios económicos en la explotación pecuaria. Esta es la definición. Y bien, la etiología, de acuerdo a sus características evolutivas, tomamos una agrupación de Quiroz Romero, que clasificó a estos vermes por sus ciclos biológicos, ¿sí? A estos gusanos nematodos gastrointestinales por sus ciclos biológicos de los bovinos en 5 grupos. El grupo A, ¿sí? Que está caracterizado por tener huevos blastomerados, 3 estadios larvarios de vía libre, L1, L2 y L3, y la infección por vía oral, por L3, por medio de la larva infectiva, que es la L3, desarrollo larvario en la mucosa y glándulas intestinales, en la L4, ¿sí? Y los vermes adultos en el abomaso o intestinos, que es la L5. Los géneros parasitarios más importantes o principales de este grupo son Aemoncus, que el órgano blanco generalmente es el abomaso o el intestino delgado, Coperia, que el órgano blanco generalmente es el intestino delgado, Ostertagia, que el órgano blanco es el abomaso, Ecostrongylus, que el órgano blanco es el intestino delgado, y Ocephalostomum, que el órgano blanco es el intestino grueso. Esas son algunas de las especies de los géneros más importantes. Después, el grupo B son los nematodos que se caracterizan por tener 3 estadios de vía libre, pero con la diferencia del grupo anterior, es que la penetración de esta larva puede ser por ingestión o por vía percutánea, y por la piel, digamos, y presenta la migración, obviamente cuando entra por la piel, por la vía linfática, cardiopulmonar y traqueoentérica, al sistema digestivo. Desarrollan 3 estadios, desarrollan el estadio de vermes adultos en el intestino delgado. Uno de los géneros principales es el Bonustomum, cuyo órgano blanco es el intestino delgado. El grupo C, los nematodos gastrointestinales se caracterizan por la eliminación de huevos larvados, ¿sí? Y tienen unas etapas de vida libre, L1, L2 y L3, ¿sí? Pueden desarrollarse como machos y hembras de vida libre en el suelo, lo que sí es que pueden ser o no ser ingeridos y desarrollados desarrollarse como adultos L5 en el intestino del hospedador, ¿sí? Pero los adultos en el intestino del hospedador son solo hembras y se reproducen por partenogénesis, o pueden ingresar por la penetración de las L3 por vía percutánea, lo que otra vez hace el ciclo de la migración vía linfática, pulmonar, traqueoentérica, ¿sí? Y desarrollan vermes adultos en el intestino delgado, ¿sí? El género más importante es Strongyloides. El órgano blanco es el intestino delgado. El grupo D, los nematodos gastrointestinales, eliminan los huevos por las heces sin blastomerar, y el desarrollo de la L1 y la 2 se produce dentro del huevo y ocurre en el suelo. Entonces la entrada de los hospedadores por vía oral, vía transplacentaria, o por vía lactógena, calostro o leche, digamos. Tiene 3 entradas, y la migración es enteropato cardiopulmonar y traqueoentérica, ¿sí? El grupo más importante, el género más importante en este grupo es el Toxocara, El grupo E, ¿sí? Los nematodos intestinales también eliminan los huevos sin blastomerar. Otra vez, la L2 dentro del huevo es el estadio infectante, y posteriormente lo que tienen es que, es por la ingesta de los huevos con L2
¿sí? Que se produce la infestación de estos parásitos. La eclosión de la larva en el estadio para el crecimiento y su estadio adulto se hace en el intestino, y el género más importante acá es Trichuris. La episodiología o epidemiología, siempre hay que tener en cuenta el género o especie de parásito, el hospedador y el medio en el que se encuentra el mismo. Siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Siempre sabemos que el total de la población, que consideramos normal, en el 5% de la población se encuentran estos parásitos, y el 95% en las pasturas, en los pastos. Y esto genera lo que es el fenómeno del témpano. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que donde solamente podemos ver el 5% del mortalidad, que es clínico, digamos, y el 95% de todo esto es subclínico, son pérdidas que no se aprecian directamente, digamos, como la falta de rendimiento en la carne, en la leche, ¿sí? La baja aparición, forman parte de ese fenómeno del témpano que es indirecto, digamos, el daño que producen estos parásitos. Bien, voy a hablar un poquito de los grupos y algunas especies importantes, enfermedades importantes y géneros importantes dentro de estos grupos. No pude hablar de todo porque, profe, en el segundo video que hago, el anterior casi hice 2 horas hablando y tengo que acortar un poco, así que acorté un poco de los géneros, de las especies y de los grupos. Esa es la explicación. Entonces vamos a hablar del grupo A, y el grupo A vamos a hablar de la tricostronquilosis, ¿sí? En donde la etiología de esta enfermedad viene del parásito del género Tricostrongylus, ¿sí? De las especies Tricostrongylus a6, ¿sí? Que lo que hace que los hospedadores son los rumiantes, los caballos y los cerdos. El órgano blanco es el abomaso, y el estómago es un parásito orixeno, ¿sí? Tricostrongylus colubriformis, sí, que los hospedadores son los rumiantes, y el órgano blanco es el intestino delgado. El Tricostrongylus vitrinus, que el hospedador también son los rumiantes, y el órgano blanco es el intestino delgado. El ciclo biológico, vamos para atrás. El ciclo biológico los ciclos en las 3 especies es el mismo, si bien el modelo, digamos, de huevo de tipo estróngilo, y una fase preparasitaria de vía libre. Las larvas efectivas de los rumiantes generalmente emigran en la vegetación, como estamos viendo acá, ¿sí? Huevo L1, L2, L3, ¿sí? Y donde son cubiertas por una lámina húmeda, las botitas que vimos de la humedad en los gráficos que teníamos, y son ingeridas por los animales cuando consumen el pasto, cuando comen, ¿sí? El periodo de prepatencia de esta enfermedad varía de 2 a 3 semanas. El desvainamiento se hace en el abomaso. Y la muda L4 en la mucosa del intestino. La patogenia de esta enfermedad, lo que sí tiene es que al ser desenvainadas estas L3 en las glándulas gástricas, producen erosiones y en la superficie de la mucosa. En el duodeno las vellosidades son alteradas, obviamente, y también el desarrollo es interrumpido, digamos, reduciendo la superficie intestinal y que se tiene disponible para esa absorción. En el estómago y el estómago abomaso, las lesiones de los nódulos estos que contienen los gusanos se pueden observar, digamos. Después, las infecciones pueden ser severas, como consecuencia de esto pueden tener diarrea, pérdida de peso, y infecciones considerables en ovejas puede llevar a la muerte. No son patógenos normalmente estos nematodos, pero sí en ciertas regiones templadas pueden producir este tipo de problemas, de daños, digamos. Y como son, en el caso de Tricostrongylus a6, hacer un parásito orixeno, que también puede parasitar a los caballos, ¿sí? A los rumiantes. Cuando se utiliza el pasto mixto, hay que tener cuidado y tener medidas de control al respecto.
Entonces, si hablamos de patogénesis, empieza el apetito disminuido, reducción de consumo de alimentos, la alteración de la digestión y la absorción alimenticia, alteraciones estructurales en el epitelio, aumento de las bacterias gram negativo que pueden dar diarreas y pueden producir edemas, ¿sí? Anemia y cambios de niveles en las proteínas circulantes, y incremento de las globulinas gamma. ¿Qué tiene esto? Los síntomas visibles van a ser diarrea, estreñimiento, debilitación, ocasionalmente también anemia, y pérdida de peso, y en algunos casos la muerte. La segunda enfermedad parasitaria, la osteoartriosis, ¿sí? Que en la etiología, el género es Osteoartagia, las especies Osteoartagia osteoartagi, que los hospedadores del bovino, y son los mayores cuadros gastroentéricos, los produce este parásito. La Osteoartagia circuncinta, que es en ovinos y caprinos, y la Osteoartagia trifurcata, que también es en ovinos y caprinos. El ciclo biológico es similar al anterior, nada más que es directo, obviamente, y que produce un estado de osteoartagia, produce un estado de hipobiosis. ¿Qué es la hipobiosis? El ciclo es directo, como dije, sí, los adultos, vamos a empezar con el ciclo, los adultos ponen los huevos, se excretan en las heces del hospedador y eclosionan una vez en el exterior, ¿sí? Las larvas se desarrollan hasta el estadio L3, que es el estadio infectivo, en el entorno, y migran a las hierbas para que el hospedador las pueda ingerir al pastar. Las pueden sobrevivir hasta 14 meses en ese entorno, y son capaces de sobrevivir el invierno en regiones frías. En el hospedador final mudan al estadio L4, y al poco penetran las glándulas del cuajar, donde acaban por verse rodeadas por una cápsula, ¿sí? Que a su vez da lugar a tipo nódulos o hinchazón de la mucosa que se puede ver, digamos. En unas 2 semanas abandonan esa cápsula y van a la luz del intestino, se fijan en la mucosa y completan el desarrollo hacia adultos. El periodo de prepatencia es de 2 meses y medio a 3 meses. Bajo ciertas condiciones, por ejemplo ambientales, sequía o frío excesivo, las larvas del estadio L4, que se encuentran en la mucosa del cuajar, entran en hipobiosis, ¿sí? Que permanecen inhibidas durante varios meses, 6 meses, y cuando las condiciones son favorables, otra vez comienzan de nuevo con su desarrollo. La epidemiología, existen, son endoparásitos, son uno de los más dañinos del ganado bovino y ovino, y responsables de daños económicos muy grandes. Hay 2 formas de osteoartagiosis en bovinos, ¿sí? Que es la tipo 1, que se llama osteoartagiosis estival, en las épocas de calor, primavera, verano, y afecta al ganado joven durante la primera temporada de pastoreo. Y la tipo 2, que es la osteoartagia invernal, que más afecta al ganado adulto, y es debido a la activación de las larvas que estaban en hipobiosis, ¿sí? Puede comenzar 2 a 4 meses tras el final del periodo de ingestión de las larvas que se infectaron, digamos. Y bueno, la patogenia, ¿qué pasó? Como respuesta al daño que han causado en el cuajar, porque las larvas penetraron a esa mucosa, las células de la mucosa estomacal comienzan a dividirse rápidamente para curar esa herida, pero esas células carecen, digamos, de la capacidad de producir ácido, por consecuencia el pH del cuajar se eleva a valores cercanos al 7, y entonces tiene unas consecuencias dramáticas, por así decirlo, porque el pepsinógeno va a permanecer inactivado, lo que va a impedir la desnaturalización de la proteína y su posterior digestión, o sea, no va a poder digerir esa proteína, digamos. Y obviamente que hay sangre que penetra en el intestino, y las bacterias proliferan ahí en ese cuajar. Las proteínas no desnaturalizadas que penetran al intestino también, ¿qué pasa? No permiten la absorción de los fluidos, lo que provoca en este caso diarrea. La digestión incompleta de estas proteínas también reduce la absorción de la albúmina, y de la albúmina a la sangre, digamos, y lo que tiene que sustituir es mayor alimento, pero como el animal no tiene apetito, entonces ahí es donde empieza también a perder el peso. En la osteoartagiosis tipo 1,
Se considera que existe una alta morbilidad, que es la cantidad de individuos que son considerados enfermos o infectados por una enfermedad, ¿sí? En un espacio y tiempo determinado, y baja mortalidad. Pero en la cetogenesis tipo 2 es lo contrario, hay una baja morbilidad, y pocos individuos infectados, pero tiene una alta mortalidad. Y lo que se piensa que hay varias teorías, pero como las larvas están hipobióticas y van saliendo síncronamente en gran cantidad, entonces esto es lo que produce, digamos, el cuadro de una alta mortalidad. Los síntomas son diarrea, pérdida de apetito, edema, como estábamos comentando anteriormente cuando ya hablábamos un poquito de la patogenia. La profilaxis siempre, esto que tener cuidado en las regiones de clima templado, es dañino para todas las edades y deben tomarse las medidas preventivas para tratar de controlar la contaminación de los pastos de las pasturas, ¿sí? Se diseñan medidas para controlar esto. Este parásito sobrevive muy bien, mucho tiempo en el frío, hasta 14 meses, así que son capaces de pasar el invierno sin ningún problema, y también se pueden transmitir en el interior de los establos, a través del heno o del suelo contaminado con excremento. Hay que tener cuidado también con la higiene de los establos, ¿sí? La hemucosis, la etiología, obviamente que es el género Haemonchus, y en este caso es Haemonchus contortus, que es el hospedador de las cabras y ovejas, y Haemonchus placeis, el hospedador es el ganado. ¿Sí? Perdón. Vamos de vuelta, Haemonchus contortus, los hospedadores son las cabras y las ovejas, el órgano blanco es el agomazo, y el Haemonchus placeis, el hospedador es el ganado vacuno, y el órgano blanco también es el agomazo. Que el ciclo biológico otra vez es el mismo, comentaban anteriormente, como son del mismo grupo, ¿sí? Puede entrar o no en hipobiosis, que sí es obligatorio en Coperia, pero en este caso no. Perdón, es obligatorio en osteotagia, pero en este caso no. Y cuando entra en hipobiosis cuando las condiciones ambientales son adversas, obviamente. Y bien, respecto a eso nomás, eso de la osteotagia. Respecto a la patogenia, son los grandes chupadores de sangre y uno de los endoparásitos más dañinos de los rumiantes, especialmente de los ovinos, ¿sí? Pero también de los bovinos. Las larvas de los adultos perforan y dañan la mucosa estomacal y absorben sangre de los vasos sanguíneos adyacentes, lo que causa una inflamación, digamos, una gastritis, y la ulceración de la pared estomacal. Mientras se alimentan de sangre, también liberan un líquido anticoagulante en la herida que aumenta la pérdida de sangre y agrava esa anemia. Otros daños pueden surgir por infecciones crónicas, obviamente asociadas a bacterias secundarias, digamos. También un adelgazamiento progresivo, y también por hipoproteinemia, que es la escasez de proteínas, ¿sí? Pueden matar a corderos jóvenes muy rápidamente si se ingieren grandes cantidades de estas larvas. La muerte puede ser bastante repentina, sin haber mostrado ningún síntoma previo, ¿sí? Y también con estas infecciones crónicas, no masivas, pero sí continuas de larvas, lo que pueden producirse también son, además de edemas, la quijada de botella, anemia por falta de hierro, ferro deficiente, pérdida progresiva de lana, falta de apetito y obviamente muertes. También existen casos de autocuraciones espontáneas, pero nunca en animales que se encuentran débiles. Los síntomas son anemia, es oscura obviamente por la sangre que está perdiendo, edema abdominal, torácico y submandibular, la mandíbula de botella, falta de apetito, pérdida de lana, pérdida de peso, debilidad y hasta incluso muerte súbita. Vamos con el grupo B. El grupo B vamos con el grupo B. El grupo B, hablamos de la enfermedad de la unostomosis, la etiología es el género Unustomum, la especie que vamos a hablar es el Unustomum flebotomum, que es el hospedador, son los bovinos, el órgano blanco del intestino delgado. ¿Sí? La boca es de este parásito bastante ancha, tiene una longitud de 2 a 2,5 centímetros para las hembras y 1,2, 1,8 milímetros o centímetros, perdón, para los machos. El ciclo biológico
la fase infectante siempre, la larva infectante siempre va a ser la L3, y lo que tiene es que la infección es por la ingestión o por la penetración a través de la piel percutánea, ¿sí? Los que entran por vía oral mudan a L4 en la mucosa del intestino delgado y emergen a la luz para mudar a L5, y los que penetran por la piel, obviamente, entran por circulación sanguínea, se trasladan a los pulmones, de ahí a las vías respiratorias, a la boca, y ahí son ingeridos y penetran en la mucosa intestinal para poder mudar a L4. El periodo de prepatencia es de 56 días, más o menos. La patogenia que tiene una fuerte cápsula bucal, lo que le produce lesiones en la pared intestinal, incluida rotura de vasos sanguíneos, con lo consiguiente va a tener una pérdida de sangre y daños considerables en bovinos y en ovinos. Para Monostomun phlebotomon, es uno de los nematodos más dañinos, los bovinos en las regiones húmedas y cálidas, y los terneros jóvenes que aún no son destetados están especialmente amenazados durante la temporada de lluvias. Puede producir una anemia grave. Las infecciones estas masivas pueden matar a terneros en unos poquísimos días, y las larvas migratorias pueden dañar también la piel y los pulmones, ¿sí?, de estos animales. Las infecciones crónicas también reducen el crecimiento, y al atravesar la piel, como dije recién, estas larvas pueden causar irritación en la misma. Los síntomas: anemia grave, daño en la piel, infecciones. La profilaxis siempre, a diferencia de los otros helmintos originales, a este le favorece el pasto con hierbas altas, y es favorable para la transmisión, digamos, de este parásito, porque este pasto tiene humedad, lo que hace es facilita que este parásito, las larvas, trepen hacia el extremo para poder subirse a los hospedadores, al hospedador, digamos. Alcanzan la piel de los hospedadores. Y entonces una de las vías más comunes de infección es que la percutánea. Van a ver que los animales tienen daños cerca de las patas también. Es importante mantener al ganado entonces alejado de los pastos húmedos, ¿sí? Porque eso facilita que las larvas trepen, digamos. También, obviamente, que tener la higiene de los establos, ¿sí?, secos y limpios en la mayoría del tiempo, y para poder evitar el desarrollo de estas larvas infectivas. El grupo C es estrongiloidosis, obviamente que el género es Strongyloides, y la especie es Strongyloides papilosus, que los hospedadores son los rumiantes. El órgano blanco es el intestino delgado, y solo las hembras son las parásitas, y ahora vamos a hablar de ellas, que son partenogénicas. La transmisión puede ser percutánea, ¿sí?, lactogénica, y L3 infectante en el pasto, digamos. El ciclo biológico, en el ciclo biológico lo que sucede es que van a tener, digamos, una etapa de vida libre, ¿sí? Las hembras adultas son las que se alojan en el intestino, ponen los huevos y no requieren estos de fertilización para poder eclosionar en los pastos, digamos. Una vez que las larvas nacen, estos huevos pueden comportarse, una vez que las larvas nacen de estos huevos, se pueden comportar, de dos maneras: o tener un ciclo homogónico, que se comportan como larvas infectivas y penetran en los bovinos, o heterogónico, que se desarrollan sexualmente en el pasto, viven libremente, ponen huevos que eclosionan y se convierten en larvas infectivas que penetran en los bovinos. En ambos casos, las larvas penetran a través de la piel, conduciéndose por la sangre otra vez, por los pulmones, de allá a la boca de los vacunos, y después parasitan su intestino. La patogenia perjudica sobre todo a los bovinos jóvenes de 1 a 6 meses de edad. Los pulmones sufren obviamente por la infección, como entra por vía percutánea y después por circulación sanguínea después de los pulmones, ¿sí? Por esas larvas inmaduras migratorias, y a su vez pueden causar obviamente infecciones secundarias por bacterias. En bovinos, ovinos y caprinos, las larvas dañan también la pared intestinal y provoca graves inflamaciones, o sea, enteritis. La diarrea puede ser con sangre, tienen pérdida de apetito y una fuerte pérdida de peso, incluso la muerte en animales infectados. También pueden darse dermatitis, obviamente, debido a las larvas que atraviesan la piel con fuerte prurito, especialmente en la parte de las patas.
Los síntomas que vamos a ver entonces son todos disnea, por la parte que ingresan por la vía percutánea, ¿sí? Neumonía, enteritis, diarrea con sangre, pérdida de apetito y debilitación. Entre uno de los síntomas, obviamente, la muerte. La profilaxis, otra vez, hay que tener, como afecta al ganado joven, entre hasta los 6 meses, las medidas preventivas deben apuntar a ese ganado. No hay que olvidar también que ocurre a través de la piel, y del calostro también puede ser de la madre, entonces hay que controlar las infecciones prenatales también. A la madre que está con el feto, con el bebé también hay que cuidarlo, ¿sí? Al ganado preñado, digamos. Y en lactación también se necesita protección, ¿sí? La limpieza, la desinfección de los establos, obviamente, del ganado joven es importante, y también es importante eliminar la excesiva humedad de las pasturas, de los pastos, para que no se favorezcan las infecciones estas en la piel, o no sacar a los animales cuando todavía hay rocío, digamos, y esperar que el sol haga de lo suyo. En el grupo D, vamos a encontrar a la toxocariosis como enfermedad. La etiología, el género es Toxocara, en este caso la especie es Toxocara vitolorum, que el hospedador son los bovinos y el órgano blanco es el intestino delgado. Su ciclo biológico, sí, lo que sabemos, la larva infectante se encuentra dentro del huevo, y esto ocurre en el suelo, que empiezan a migrar a L2, pero queda en el huevo, ¿sí? Se adquiere por vía oral, o transplacentaria, o lactógena, ¿sí? El calostro o la leche. El ciclo toxocaroides, ascaroides y ascaridioides. Bien. ¿Sí? Y también, y ahí empiezan a migrar, obviamente, si es por vía lactógena, por la vía enterohepática, o cardiopulmonar, o traqueoentérica. Las larvas en el tercer estadio pueden distribuirse dependiendo de la edad del hospedador, llegando a como un estado de hipobiosis en diferentes órganos, y se pueden dejar durante largos periodos, y después, por ejemplo, al final de la gestación, estas larvas reanudan su desarrollo y se dirigen a la glándula mamaria o al feto, afectando a las crías por vía prenatal o, como dije, lactogénica. En la vía lactogénica no se produce la migración hacia los otros tejidos, sino que las larvas maduran en adultos en el intestino delgado, va directamente a el ciclo. El periodo de prepatencia varía entre 21 y 28 días. La patogenia, obviamente, que daña los pulmones, infecciones por las bacterias secundarias, obturación y perforación del intestino, ¿sí? Bien, y por las infecciones bacterianas secundarias. En los adultos a esta edad lesiva en el intestino consumen parte de su alimento, o sea, compiten por los nutrientes, y pueden provocar, obviamente, inapetencia, pérdida de peso, incluso muertes en caso de infecciones muy masivas. Y debido a la gran talla que tienen los adultos, pueden obturar o perforar, digamos, el intestino. Los síntomas, como dije, son tos, disnea, fiebre, neumonía, pérdida de apetito, pérdida de peso, debilitación y muerte, en algunos casos. La profilaxis, como siempre, hay que cuidar los terneros, que son los que están más expuestos, por las infecciones de estelmito, también porque por la frecuencia prenatal o por el calostro. Entonces es importante evitar que las hembras preñadas se contagien o transmitan la infección a esos terneros. Y el manejo de las pasturas debe asegurar que los animales que estén limpios, para que el consumo de los animales esté limpio de gusanos, ¿sí? Después hay que tener obviamente en cuenta lo mismo que en las demás especies o enfermedades, ¿sí? Que el manejo de las pasturas y de los boxes o el establo limpio, digamos. Trichuriosis, el grupo E, ¿sí? La enfermedad es la trichuriosis, obviamente que el género es Trichuris. La etiología tenemos Trichuris ovis, Trichuris globulosa y discolar. El ovis, el hospedador son los bovinos, de los tres, son los bovinos y caprinos los hospedadores, y bueno, son la familia de Nematotrichuridae, incluye este género Trichuris, y son los gusanos látigos, que como estudiamos en enfermedades parasitarias, porque tienen un látigo o forma de gancho, o como que tienen un mango,
en el lado posterior inferior y se penetran en la mucosa intestinal con la cabecita bastante que es más fina, digamos. El ciclo biológico de estos parásitos, sí, tienen una fase infectante con huevos con L2, sí, se desarrollan adentro de los huevos, está L2 por unas 3 semanas, pero los huevos estos pueden permanecer viables por años, esperando la ocasión que sea propicia para poder eclosionar, y el periodo tiene un periodo prepatente desde que se ingiere la larva a la postura de los huevos de las hembras de 1 a 3 meses. La fase infectante, como dijimos, el L2, y el intestino, el órgano blanco es el intestino grueso de los hospedadores, el ciego, más que nada. Los huevos son bioperculados y lo vimos el otro día en el laboratorio, cuando hicimos la clase práctica, ¿sí? La patogenia de Trichuris, lo que tiene es que como se están en el ciego, que es la porción del intestino, una porción del intestino grueso, y la función del mismo es la absorción de agua para formar el bolo fecal. Como está impedida por los daños que provocan estos parásitos, lo que produce es diarrea. Y estas larvas obviamente que irritan la mucosa intestinal, y al penetrar a la pared del ciego, y con su fino extremo ponía la cabeza finita, y el daño es relativamente leve, salvo en caso de infecciones bastante masivas. En este caso, si son infecciones masivas, puede darse una enteritis, ulceración o incluso una hemorragia intestinal. También pueden dar trastorno en la absorción de los fluidos. Entonces los síntomas son diarreas intensas y enteritis. La profilaxis, obviamente, que es reducir la contaminación de los pastos y la infección del ganado, y las infecciones graves son raras, y las leves apenas producen daños. Si hablamos de la epidemiología de la gastroenteritis verminosa, tenemos que tener en cuenta siempre, o dependen siempre de la contaminación que existe en el medio ambiente, y el estado inmune del hospedador, ¿sí? Si no está débil, cómo está su estado inmunológico, si su defensa, más que nada. Después, los picos de daño más significativos producidos por esta enfermedad son los de verano o el otoño, ¿sí? Y también los pospartos. Necesita además un periodo de reposo o hipobiosis, como lo habíamos visto en algunas enfermedades y especies anteriormente en los grupos, y donde las L4 se aletargan y el ciclo se interrumpe hasta mejorar las condiciones ambientales, digamos, para ese parásito. También existen curas espontáneas, en donde a veces hay una posibilidad de superar la parasitosis, y sucede cuando los parásitos son eliminados por reacción inmunitaria, las inmunoglobulinas G, la histamina, siendo común en los animales adultos. Y también podemos decir, generalizando, que el calor acelera la evolución de los huevos y larvas, pero tienen menos supervivencia en el medio, y el frío lo que hace es retarda la evolución, pero hay más supervivencia en el medio. Bien. La patogenia de esta enfermedad, de la gastroenteritis verminosa, son los adultos al alimentarse. ¿Qué pasa? Se introducen en su cápsula bucal la mucosa del tracto gastrointestinal de este hospedador, y lo cual se macera, digamos, con enzimas que secretan esas glándulas que tienen ese parásito. Y algunas dermatos tienen también la capacidad de secretar sustancias anticoagulantes, lo que va facilitando la digestión de esa mucosa. La localización profunda también de los nematodos facilita la alteración de las funciones gástricas, ¿sí? Y también las gastritis parasitarias agudas y localización profunda de los nematodos en la mucosa, ¿sí? La hipertrofia, hiperplasia del abomazo también es otra cosa que tiene que tener en cuenta. Bien, la patogenia, y eso es lo que estaba diciendo recién, eso depende del tipo de parásito, la especie o el género, ¿sí? Y pueden producir dolor, síntomas de dolor, pérdida de fluidos, pérdida de flujo de potasio, diarrea, anemia. Esto es la parte de patogenia, ¿sí? El efecto traumático es poliatriz, el aumento de la permeabilidad, entonces, ¿qué es? Que puede producir pérdida de fluidos, aumento de las bacterias, disminución del apetito, presión poliosmótica, ¿sí? Mayor catabolismo proteico, ¿sí? Deficiente desarrollo somático visceral, y entre los síntomas dolor, diarrea, anemia, edema, entre otros.
Los síntomas, edema mandibular en ovinos, por hiperproteinemia, falta de proteínas y diarrea severa con gastritis espinal, más todo lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? Estos son un poquito, unos dos nomás. Y cuadro avanzado, obviamente, de gastroenteritis. El diagnóstico se puede dar clínico, obviamente, por anamnesis, del animal, el entorno, hablar con el propietario, con las personas que trabajan en el campo, y los síntomas que este animal tiene, los signos que este animal tiene. El parasitológico, obviamente, que la copología cual y cuantitativa, hemos hecho en el laboratorio la cualitativa, la cuantitativa de la cámara de McMaster no la llegamos a hacer, la técnica de McMaster, pero sí sabemos cómo realizarla, ¿sí? Y ese huevo por gramo de materia fecal. El coprocultivo también lo realizamos en el laboratorio, ¿sí? Para poder también clasificar y cuantificar las L3. Después, el lavado de recuperación y cuantificación de las L3 en el pasto también es un proceso que se puede realizar. La necropsia parasitaria en el caso de que el animal haya muerto, ¿sí? La recuperación e identificación de las L5 más que nada en este caso, y los complementarios son diferencia de ganado de peso, dosaje del pepsinógeno en suero, entre otros estudios que se pueden realizar. Bien, ¿cómo tratamos la gastroenteritis verminosa? Principalmente se tratan con benzimidazoles, imidazoles, ¿sí? Y lactonas macrocíclicas. Actualmente casi la totalidad de los antihelmínticos provienen o derivan de estas tres clases de compuestos, ¿sí? Porque se caracterizan por la inocuidad y el amplio espectro que tienen de eficacia, ¿sí? Después lo que quería decir era que después de casi 30 años, sin nuevos desarrollos, fue lanzado recientemente un nuevo grupo químico que es el monopantel, ¿sí? que es un medicamento que está indicado por el momento solamente su administración para ovinos. Bien, estos antiparasitarios o antihelmínticos se clasifican según su mecanismo de acción. El grupo 1 de los benzimidazoles y los provenzimidazoles, el grupo 2 de las tetrahidropirimidinas, el morantel, el pirantel, y los imidacitotiazoles, que es el levamisol, conocido como levamisol, y obviamente que las avermectinas y las milbemicinas, que son las lactonas macrocíclicas, los órganos fosforados en el grupo 4, después el grupo 5, las salicilanidas, el grupo 6, el monopantel, y el grupo 7, las piperacinas. Hablando un poquito de cada una de ellas, según su mecanismo de acción, acá podemos ver en estas tablas, que saqué de su apunto, profe, disculpe, sí, los benzimidazoles, también para qué tipo de espectro de actividad se puede realizar, las dosis que es por miligramo por kilo, y las vías de administración que pueden existir, ¿sí? Los benzimidazoles fueron incorporados en el mercado más o menos en los años 60, su mecanismo de acción se relaciona con la disrupción de los microtúbulos y usos mitóticos, fijándose en la tubulina. Su efectividad requiere de un prolongado tiempo de acción, digamos, hasta que esa interferencia termine por matar, digamos, el parásito. En el grupo 2, los imidaciliales, ¿sí? El efecto es limitado frente a formas inhibidas de osteotagia, tienen cuidado. Y si bien no es claro el mecanismo exacto de la acción, se colocan junto a estos dos las tetrahidropidimidas, ¿sí? Debido a la resistencia cruzada que hay, sí, eso podemos hablar de la resistencia. ¿Sí? Y estas drogas producen una parálisis hepática de los helmintos, de los vermes, digamos, que no los matan de forma inmediata, pero sí facilitan su expulsión. Después, las lactonas macrocíclicas, las avermectinas y las milbemicinas, ¿sí? Generalmente las avermectinas, tienen la avermectina, la ivermectina, la abramectina, muchas de ellas tienen bastante resistencia al día de hoy. En algunos campos, después hemos visto varios estudios y charlas del INTA que comentaban esto, así que
también hay que tener cuidado, porque cuando es resistente para un grupo, es para todos, para un antiparasitario, en este caso de una lactona macrocíclica, es para todos los demás. Entonces hay que tener en cuenta estos mecanismos de acción, ¿cómo es? Lo que hacen es inhiben la interacción entre los receptores de los canales de cloro y en algunos transportadores de membrana, digamos. Estas drogas matan lentamente a los nematodos y no poseen bordero visivo, o sea, no matan los huevos, ¿sí? Después están los órganos fosforados, ¿sí? Los órganos fosforados que forman, más que nada los grupos que se forman en órganos fosforados son el tricloforni, o el triclorfón, ¿sí? Y los nastalóforos, cuyas dosis terapéuticas suelen tener efectividad limitada, ¿sí? Y resultan bastante tóxicos en forma aguda y crónica, entonces hay que tener mucho cuidado también. O sea, siempre los órganos fosforados fueron pensados para, más que nada, la industria el agro más que nada, insecticidas, pero para las plantas, y después se fueron trasladando para las personas. El grupo 5, en el grupo 5 encontramos el closantel, ¿sí? Que sustancias, más que nada el closantel se usa para la fasciola hepática, ¿sí? Pero cuya eficacia en algunos estadios inmaduros y contra algunos elementos varía considerablemente, digamos, con el closantel. Después, el monopantel, sí, es un antiparasitario interno, y el primer representante de los derivados aminoacetonitrílicos, y la última clase química de los antihelmínticos descubiertas hace poco, digamos, hace un poquito, ¿sí? Y volviendo al tema del closantel, el espectro es limitado, digamos, como dijimos, en hematófagos, pero tiene una propiedad de proteger contra la infección de Haemococcus, ¿sí? Después, el grupo 6, el monepantel, que es un antiparasitario interno, y lo que es un producto comercial, el primer producto comercial que se lanzó, fue introducido en el 2009 en el mercado de Nueva Zelanda para uso en bovinos, y se ha producido en algunos países como Estados Unidos y América Latina. Para indicar que es el primer compuesto comercializado de una nueva clase química de antihelmínticos, y que es la primera sustancia activa antihelmíntica nueva después de 30 años desde que fue descubierta la ivermectina, o el descubrimiento de la ivermectina, ¿sí? Y fue investigado en ovinos contra principales géneros de gusanos, los intestinales como Chavertia, Coperia, Haemococcus, Nematodirus, y varios más, Ostertagia, y ha resultado bastante eficaz, completamente eficaz contra los adultos de estos, contra los adultos como contra los estadios inmaduros también, ¿sí? Después tenemos el grupo 7, las sales de piperacina, que son muy eficaces contra el nematodo de la familia de los ascarios, Ascarisum, Toxocara, Genotoxocara, y contra Ocephagostomum, pero bastante flojos para otros nematodos, digamos. Y las vías, las vías de administración son varias, son bastante dependiendo del medicamento. Aditivos y premezclas en el alimento, bolos intraruminales, inyectables, subcutánea, intramuscular, también hay orales, líquidos, suspensiones y soluciones, orales sólidos, tabletas, comprimidos, cápsulas, orales semisólidos, pastas, geles que se suelen dar también. Y bueno, hay que tener cuidado hablando de los antiparasitarios, cuando hablamos de la resistencia hacia los antiparasitarios. La resistencia a los pesticidas o antiparasitarios se define como la habilidad que tiene una población de parásitos de poder tolerar una dosis tóxica, que sería letal para la mayoría de los individuos de esa población, que es normal o susceptible, digamos, para esa especie. Y este fenómeno es una habilidad fundamental que tienen los seres vivos para poder evolucionar en condiciones desfavorables, digamos, o condiciones ambientales cambiantes con el fin de sobrevivir, digamos, la supervivencia hacia nuevas circunstancias. El principal mecanismo que estos helmintos utilizan para adquirir resistencia a las drogas puede ser a través de la pérdida o disminución de la afinidad con los receptores de esas drogas. Los antiparasitarios o parasiticidas, los químicos, digamos,
son un recurso que no es renovable, y que, es decir, que una vez que se desarrolla una resistencia, el producto se torna inservible para esa población y es dejado abandonado. Por eso siempre hay que tratar de hacer un uso responsable y prudente para alcanzar un mayor beneficio, y una de las recomendaciones que se tienen para el uso racional de los insecticidas o antiparasitarios es que se utilice el insecticida únicamente cuando realmente sea necesario, ¿sí? Que se aplique los productos a una concentración efectiva, ni menos, ni más, ¿sí? Y que solamente se trate luego de una cuidadosa evaluación, siempre con un médico veterinario que se encargue de realizar la evaluación correspondiente para el caso en particular, y se trate de obtener una cobertura efectiva de la población que es objeto de ataque de los parásitos. Bueno, eso es todo. Le agradezco y muchas gracias por su atención, y lo hice lo más rápido que pude, profe. Que tenga un buen día.